Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan la posición del canal del Congreso. ¿Cuán importante es tomarse una fotografía? La mera intención, el mero deseo, la necesidad de dejar testimonio de que terminamos la educación primaria y debe haber una fotografía sobre el certificado, lo mismo que en un título profesional, testimonio de vida la fotografía. Si se casa uno, pues ahí está distinguida la gentil novia y el orgulloso novio. Ceremonia impresionante, ceremonia de vida, testimonio de juramento y de larga felicidad. Y el nacimiento de un hijo, la sonrisa de un niño, las arrugas de la ancianidad. Testimonio de vida la fotografía. La lucha por el pan cotidiano, las arrugas, el sol, la lluvia, la sombra, la noche, lo que entristece y lo que alegra, todo lo capta la fotografía. Pero si tiene la sensibilidad de Pedro Valtierra, sí, el maestro Pedro Valtierra, la fotografía tiene una vida eterna e histórica. Pedro Valtierra, su fotografía, su propia historia, aquí en el canal del Congreso. Reyes Razo le tienta, le invita a que no se lo pierda. Gracias. Hay quienes cuentan la historia con palabras. Él la cuenta con imágenes. Pedro Valtierra ha hecho de la fotografía una forma de preservar la memoria, convirtiendo cada imagen en un testimonio de tiempo. Su historia comenzó de una manera humilde, siendo bolero en Los Pinos. Fue ahí donde descubrió un laboratorio fotográfico y, sin imaginarlo, encontró la pasión que transformaría su destino. Aquel niño que aprendió el oficio desde el revelado se convirtió en uno de los fotoreporteros más importantes de México. Durante más de 5 décadas, ha documentado la historia, la cultura y la vida cotidiana de México y América Latina con una mirada sensible y comprometida. Su legado demuestra que una imagen da voz a quienes no la tienen, y recordamos que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una historia que merece ser contada. Hay reseñas, hay biografías, hay relatos, hay cuentos, hay historias, hay, en fin, una cantidad formidable y fantástica, casi como las que nos contó Sherezada en las 1001 noches al sultán Harún al-Rashid, que pueden renovarse cotidianamente en muchos medios de nuestra cotidiana existencia. En cualquier punto de la vida se puede uno encontrar a un hombre como Pedro Valtierra, pero es mejor encontrarse al propio Pedro Valtierra, que hace retratos, capta realidades, se estremece ante los avatares de la vida, los sufre y se sobrepone al sufrimiento, a la emoción propia, a quedar sin frases, sin aliento, sin nada que decir, para contarlo preferiblemente en una poderosísima imagen que se retiene para toda la historia y en cualquier recoveco de esta misma materia, la historia. A eso se dedica Pedro Valtierra hace casi 50 años o por ahí. Medio siglo en la fotografía, medio siglo de ver mundos que solo le puede interpretar. Por eso lo hace singular y por eso lo hemos convidado esta tarde aquí, en la colonia Condesa, en rumbos que también tienen mucho que contar, pues aquí cerquita vivía Tongolele, por ejemplo, y aquí cerquita se edita la revista Nexus con el doctor historiador Héctor Aguilar Camín. En fin, la rica Ciudad de México, el rico rumbo de la Condesa. Agradezco profundamente, maestro Pedro Valtierra, este tiempo que concede al canal del Congreso. Sea usted muy bienvenido. Gracias, Miguel. Es Con un mucho honor gusto para mí la oportunidad que me das de conversar, de platicar de nuestra historia periodística,
en la que tú tienes algo que ver, porque mis primeras fotos las hice gracias a tu invitación, hace más de 52 años. Por ahí, entonces trabajabas en Los Pinos, en la residencia oficial de Los Pinos, Sí. como se decía, y quizá tu jefe era don Mauro Jiménez Lascano. Mi jefe era Mauro Jiménez Lascano, Humberto Valdivia. Humberto Valdivia, claro. Chano Ugalde. Don Naciano Ugalde Queretano. Así Sí. es. Y bueno, Manuel Madrigal, el Chino Pérez. El Chino Pérez, gran fotógrafo. El Jacinto Nochi Rivero, Irespe, el Nochi Irespe de la SAPRE. de la SAPREN, sí. Bueno, tantos y tantos. El presidente era Luis Echeverría. Don Luis. Mi jefe era Mauro Jiménez Lascano. ¿Qué es lo que hacías tú en aquel entonces, el sexenio 70-76 de la vida nacional? Mira, yo llegué en 71, finales de 71, a Los Pinos. Ya lo he dicho muchas veces, como bolero. Y luego pues conocí el laboratorio de fotografía con Madrigal, con el Chino Pérez básicamente. Y ahí empecé a acercarme a la foto. Me impactó el ¿Qué te laboratorio. atrajo? Pues el cuarto oscuro y ver la manera cómo iban saliendo las fotos, los químicos. Esa cosa me parecía mágica. Exacto, de Me magia. parecía mágica, y luego había unos impresores muy buenos, Leopoldo Morales y Gordoa, que eran muy buenos para imprimían muy rápido, ¿no? Con mucha calidad, y lo hacían como bailarines de ballet, ¿no? Ajá. Daban las fotos, las revelaban. Aquellas Y a mí todo bandejas, eso ¿verdad? Aquellas bandejas grandes, ¿no? Charolas. Sí. Y eso para mí fue impacto. ¿Qué contenían? Revelador, fijador, ¿qué es? Revelador, baño de paro y fijador. Ajá. Entonces a mí me ponían a lavar las fotos, pero a mí lo que me impactó era el cuarto oscuro y cómo todo el proceso de revelado de rollos, cargar la película, acuérdate que era con rollos en esa época, eso me impactó. Y entonces yo ya era bolero, pero me la pasaba mucho tiempo ayudándoles a ellos. ¿Y qué te había llevado a Los Pinos? ¿Por qué habías llegado a todos Los Pinos? Porque yo vivía en Tacubaya, Ah, aquí en la colonia Pino Suárez, aquí por Tacubaya, y me iba boleando aquí por la calle Pedro Antonio de los Santos. Sí, por Tacubaya, el mercado Tacubaya. Yo boleé mucho tiempo en el mercado Tacubaya, bueno, un año, una cosa así. Y entre semana me iba a bolear al bosque de Chapultepec. Y un día me pasé frente a Los Pinos, 7 de la mañana, había mucha gente ahí. Y el presidente Echeverría trabajaba muy temprano, y ahí me quedé boleando. Y pues me daban propinas, y ahí me quedé. Y un día faltó el bolero del Estado Mayor Presidencial, y Jorge Nuño Jiménez, que entonces era capitán, que luego muchos años fue secretario del presidente Echeverría, me dijo: vente, faltó el bolero, a partir de hoy vienes a bolearnos todos los días. General Castañeda Gutiérrez. Era el jefe del Estado Mayor. Don Jesús Castañeda Gutiérrez, sí. Y el general Godínez, pues era el segundo. Ajá. Miguel Ángel Godínez Bravo. Miguel Ángel Godínez Bravo. Y Jorge Carrillo Lera, el jefe de la sección segunda del Estado Mayor. ¿Qué pasa la historia en momento crítico? ¿Te acuerdas? Yo los boleé a todos ellos. Ajá. Pero cuando la pedrada que le dan al presidente. Con la pedrada que le da el presidente, Carrillo Lera es el que... Lo saca. En CU. Sí. Que lo saca. Hay una historia muy bonita ahí, ¿no? Sí. Gritaban ahí los estudiantes en medicina: Soberón y Echeverría son la misma porquería. Entonces, pero qué momento tan dramático, ¿no? En la Facultad de Medicina. Así es. Y entonces ese acceso lo fuiste ganando, lo fuiste labrando. Sí, bueno, empecé ahí en el laboratorio y les ayudaba los fines de semana. Aprendí a revelar, a preparar los químicos. Entonces, cuando ya sabía, más o menos me llevó un año aprender. Yo sustituía a los laboratoristas, me pagaban el fin de semana, yo iba a sustituirlos. Ajá. Ahí en el laboratorio les revelaba y les ayudaba, pero ya hacía fotos. Ajá. En mi archivo está, bueno, no sé si estás tú, debes estar, voy a revisarlo. Tomaba fotos, practicaba ahí con todos. Y un día Echeverría tenía un evento y no estaban los fotógrafos, se habían ido a comer. Y entonces Mauro Jiménez me dice: oye, a ver, con tu cámara, ¿tú qué andas con tu cámara? A ver, vente, ponte un saco. Me prestaban un saco, bajé, tomé las fotos del presidente Echeverría en una reunión con campesinos. Yo ya sabía cómo se hacían los ángulos, todo. Ya conocía muy bien la cámara.
y entonces era una cámara mía. Subo, revelo y bajé con las fotos. Y Mauro se me queda viendo, ¿cómo? ¿Son tuyas? Sí. Ya había aprendido a eso. Y entonces a partir de ese momento, Mauro le llamó al chino y le dijo, oye, si se van a ir a comer, déjenle una cámara. Entonces el Chino Pérez me dejaba una cámara ahí, con flash, angular, telefoto y todo, para cualquier emergencia. Y se empezó a ser frecuente que no llegaban y que estaba yo ahí, entonces Mauro ya me llevaba. Tenía 16 años yo. Pero había un señor Mejía que tenía una Hasselblad. Mejía, Héctor Mejía. Pero, ¿y cómo sonaba el golpe del diafragma, o como se llama esa parte de la cámara que captaba, que encerraba en una forma finísima la Hasselblad? La Hasselblad es una de las cámaras más... Pero ya no vale nada, según me dijo Pedro Miller un día que vendían una en 1,000, 2,000, 3,000 pesos. Me dijo, no vayas a comprar nada, ya no vale nada. Pues es como para museo, pero ya ahora hay el respaldo digital. Ah. O sea, le quitas el respaldo, pones un respaldo digital, ya no digo de rollo, pues bueno, sí sigue habiendo. Sí. Y se está poniendo de moda, lo viejito se está poniendo de moda, sobre todo las cámaras. ¿Qué es lo fascinante de la fotografía? ¿Por qué dijiste, un día dijiste, este es mi universo, ya de aquí no me voy? Pues a mí me gustaba mucho ver, ¿no? Ver, salir a la calle, buscar el ángulo, ¿no? Madrigal y el Chino Pérez me habían enseñado. Entonces, ¿qué es lo que te gusta? Ver. O sea, a mí me gusta mucho ver. Entonces, retratar, ¿no? La expresión del personaje, buscar los ángulos, ¿no? Eso es lo que más me gusta de la fotografía, lo que más me gustaba en ese momento. Pero bueno, ya como te metes al periodismo, porque yo después de presidencia me fui al Sol con Benjamín Wong, con Luisa Nieva y con todos, sí. Personaje muy importante. ¿Cómo no? Personaje, Wong, periodista. Muy bueno. Entonces, allí, Wong fue un director muy importante. A mí me dio mucha oportunidad, a pesar de que tenía poco tiempo, ir a la calle, ¿no? Cuando no había temas, te decían, vete a hacer vida cotidiana. Claro. Y entonces yo veía que los fotógrafos como Carlos Macías, como Javier Vallejo, que fue mi jefe, que seguramente tú conociste, yo no sé si tú fuiste a Vietnam, Javier fue a Vietnam. Tú fuiste con Carlos Macías a Israel, ¿no? A Israel fui, pero no yo de fotógrafo, ya trabajaba yo en Excelsior. Entonces, bueno, Wong nos mandaba a hacer ese tipo de cosas. Y él personalmente, en una mesa de luz muy larga, veía las fotos y te hacía comentarios de las fotos. Wong, siendo director general del periódico y de la cadena, ¿no? Y eso a mí me empezó a gustar. Y yo escribía... Él sí fue a Vietnam. Él sí fue a Vietnam con Javier Vallejo. Vaya, sí. Y entonces a mí me empezó a gustar, porque yo originalmente escribía. Yo quería ser reportero. Pero practicaba las dos y Wong me daba la oportunidad de ir a hacer vida cotidiana para el Sol de mediodía. Vida cotidiana y reportajes. Entonces tú podías ir a hacer vida cotidiana y hacer una notita. Entonces me las publicaban y eso a mí me apasionaba, ¿no? La calle, pues bueno, tú eres reportero. Sabes lo que es la calle. Ahí está la vida. Ahí está todo, ¿no? Yo estoy feliz caminando, viendo. Y bueno, tenías la oportunidad que tomabas fotos y te las publicaban. ¿Y cuándo entendiste que tenía mayor trascendencia todavía que la mera vida cotidiana, maestro Valtierra? ¿Cuándo entendí? Bueno, pues... ¿O cómo se te abrió ese universo, ese horizonte ante ti? Yo creo que la experiencia en el Sol, porque te publicaban. Claro. O sea, te publicaban. No hay mejor pago para uno que la publicación. Claro. Lo primero que quieres ver es cómo me publicaron y cómo te publicaron. Me publicaban bien, texto y foto, Pedro Valtierra, o luego te ibas a portada. Yo tenía un amigo también que acaba de morir, Carlos Ferreira, que... qué tipo. Él fue también muy importante en mi formación. Carlos Ferreira, tipazo. Me llevé siempre muy bien con él. Entonces él me orientaba mucho a escribir, ¿no? Y me regalaba libros y él había sido amigo de Kapuczynski, porque ambos eran corresponsales, en fin. Y yo me di cuenta que la vida cotidiana, que la calle, que los temas de la calle son los más importantes, y los reportajes. Entonces empecé a hacer reportajes para El Sol y después ya me fui a 1+1, pero yo me di cuenta desde el principio en El Sol que lo mío era esto.
ver ese mundo y captarlo. Con Marco Aurelio Carballo trabajaste en el 1. Trabajé con Marco Aurelio, sí. Que en paz descanse Que en también. paz descanse también. Reporterazo y jefe de información brillantísimo. Muy bueno. Yo creo que uno de los reporteros brillantes, sí. Muy bueno. Muy chiapaneco. Con Rafael Cardona. Rafael Cardona también es un personaje que a mí me ayudó mucho. Ajá. Muy bien, Rafa. Porque eran buenas personas Sí, ¿cómo conmigo no? y te ayudaban y todo. Te estimulaban. Te estimulaban. Te apreciaban, ¿no? y te reconocían. Y sobre todo, ¿sabes qué? A mí me gustaba mucho cómo eran, ¿no? O sea, la lectura que tenían, la discusión, la plática. Sí. ¿no? Que todavía son, si nos encontramos Cardona y No, yo. yo me lo encuentro cada rato y disfruto mucho. ¿Cómo no? Las conversaciones con él. Entonces me di cuenta, porque fuimos compañeros en el Sol con Rafael, con Carmen Lira, con Rafael Cardona, Carmen Lira, Ferreira y todos esos personajes. Entonces a mí me estimuló mucho conocer a esos personajes, pero me di cuenta en un momento dado que lo mío era hacer foto y no escribir, ¿no? Así fue como me di cuenta de la... Y una cámara en especial, que tuviera nuevos aditamentos, se facilita o se puede tomar desde una cámara de cajón, la Brownie chiquita que hizo la Kodak hace 1000 años, o la más acabada. No, yo ya no soy de la Brownie, yo soy más de Nikon, ¿no? De la Nikon, que fue la que siempre usé. Ajá. Nikon, una Nikon sencilla, que tengo todavía. Claro. Pero esa camarita con un 35 milímetros, con un telefoto, ¿no? En el Sol me daban otro equipo porque hacíamos color y blanco y negro, pero yo usé siempre Nikon. No tomábamos muchas fotos, acuérdate que en esa época no es de tomar tanto material, sino ser cuidadosos y eso. Y entonces, la cámara Nikon, pero yo compré por consejo de Julio Mayo, que te acuerdas de los Mayo, yo me llevé muy bien con ellos, particularmente con Julio. Difíciles, pero yo me llevé más con Julio. Julio era... Sí. Y él un día me recomendó en la Cámara de Diputados, cuando estaban ahí en Donceles, un personaje, Jorge Amezquita, esposo de Amparo Ochoa, estaba vendiendo una cámara Leica. Entonces no sé cómo llegó ahí, oí que la vendía y me llamó la atención, me acerco y me dice: Julio, cómprala, es la mejor cámara. Era barata, se la compré y la usé muchos años. Leica. Bien apreciada la fotografía, bien valorada por los medios en que has estado, esto vale más que 1000 palabras, como suele decirse. Sí, mira, yo tuve el privilegio, primero como te dije, en el Sol y luego en 1+1. Y la fotografía fue valorada muy bien. Wong tenía una visión de la foto importante y estimuló siempre a los fotógrafos. Hacía reportajes donde había muchas fotos, ¿no? Con estos textos que ya sabes que se escribía muy bien ahí en esa época. Y luego en el Sol, en el 1+1, con Becerra Costa, pues sí, ahí se dio mucho espacio a la fotografía, sobre todo fotografía crítica, ¿no? Fotografía de reportaje, entrevista. Becerra era un personaje muy irreverente, ¿no? Que quería la fotografía y quería a todos los personajes, ¿no? Bueno, tú no sé, lo conociste y era un personaje, pues yo le debo mucho, le agradezco mucho porque pues a los 23 años me mandó a la guerra a Nicaragua, ¿no? Y ahí trabajé. Cuando cantaban "Y nos vamos de frente con el frente", ¿te acuerdas? La elección de... Sí. El que sigue ahí. Exactamente. Esto fue pues ya 79, pues ya vamos. En plena revolución te tocó ir a... En plena revolución me tocó. Yo llegué en junio de 79, ahí estaba Jaime Avilés. Paz descanse también. En paz descanse, un gran personaje, también periodista. Estaba Marco Aurelio Carballo, ya había ido Marta Sarac, había ido el Sopi, se me va el nombre ahorita, de 1+1, ahorita me acuerdo del nombre, y habían ido varios personajes. Ahí estaba Rocha, estaba Agustín Granados, sí, pero a mí me tocó cubrir la guerra en esos años. Y bueno, eso es gracias a don Manuel Becerra Costa. Entonces, pues pienso que he sido un fotógrafo afortunado porque mi trabajo se publicó.
Ajá. Y sobre todo porque te dan oportunidad. Tú sabes que cuando te dan oportunidad, pues tienes que... Pero sin sensibilidad, así tuvieras todas las oportunidades del mundo, si no tuvieras ese, a las personas dicen el feeling, ¿no? Que es sentimiento, ¿no? Esa traducción, sino qué es lo que hace que tu fotografía, la tuya, Pedro Valtierra, sea tan valorada que te lleve hasta el umbral o el trato con majestades, con monarcas. Pues mira, no sé, yo pienso que son las ganas que le pongo, ¿no? Yo nunca he dicho, oye, soy un buen fotógrafo. Yo siempre he dicho, me apasiona la fotografía, la vida, todas las cosas que pasan me apasionan. Entonces, quiero siempre hacer una buena foto, ¿no? Yo digo, ahora he dicho últimamente que me gustaría robarle el alma a los personajes, ¿no? Eso es lo que yo he intentado hacer. Entonces me gusta. Se refleja, se revela en una mirada, en un gesto puede salir salta la gran foto. El chiste es tener el ojo y el ojo y estar en los lugares, caminar, caminar y ser muy respetuoso de los personajes que vas a retratar, que no te veas, ¿no? Porque si te ves, la gente cambia de actitud, ¿no? Te ve con una cámara, la gente ya se pone posa, ¿no? Ajá. Entonces, de preferencia que no se note, ¿no? Entonces yo no sé, mira, me gusta la foto, me gusta la cámara, me gusta estar viendo a la gente, ¿no? Yo veo fotográficamente. ¿Y no te dice alguno reproche? ¿Qué me ve? Como solemos ser los mexicanos. Sí, ¿Qué me ve? Tengo monos en la cara, se decía en la escuela, ¿te acuerdas? Bueno, Sí, no, bueno, hay gente que se incomoda, ¿no? Yo tengo mi cámara ahí lista para cualquier eventualidad. Mira, me tocó cubrir muchos temas fuertes, por ejemplo, los refugiados guatemaltecos llegando. Ajá, sí. Donde ves mucho dolor. Siempre me ha tocado estar. Eso fuimos a Campeche. Sí, Campeche y. Sí, ahí llegaron. A Campeche y Chiapas, y luego ya se fueron a Campeche, anduvieron por varias Después del 80, cuando Lucas García dinamitó la embajada de España en Guatemala, y estaban los papás de Rigoberta. Los papás de Rigoberta estaban ahí. Lucas García, y luego llegó. Lucas García. El otro, Ríos Montt. Alfredo. No. Era Efraín Ríos Montt, sí. Él disputó la presidencia con Laugerud García en el 75 y le ganó Laugerud, y él quedó muy resentido con otro que se llamaba Pais Novales, y se armó con Carlos Borbolla, que estaba ahí. Y luego dio un golpe de Estado, ¿no? Sí, luego dio el golpe. Efraín Ríos Montt. Sí. Que era cristiano. Sí, también. Y entonces fuiste pero hay fotos que te llevaron hasta el rey de España a recibir premios. Bueno, me dieron la fotografía, esta foto que está ahí de las mujeres empujando a los soldados. Me dieron el premio Rey de España en 1998. ¿Esa escena dónde es? Esa escena es en Chenaló, en Xoyep, un pueblo que se llama Xoyep, del municipio de Chenaló, ahí en Chiapas, ¿no? Esa foto es cuando, ¿te acuerdas que estaba la masacre del 46 campesinos en Acteal, el 22 de diciembre del 98? Y entonces masacran a 46 personas y todos los sobrevivientes huyen para salvarse a la montaña y llegan a Xoyep, y ahí se quedan. Entonces yo me voy a trabajar, era jefe de fotografía entonces en la jornada con Carmen Lira, y la propia Carmen fue a entrevistar a Marcos. Al sub, sí, pero eso ya fue después. O antes, me parece. El chiste es que estoy ahí, la gente, los sobrevivientes reclaman porque había llegado un día antes el ejército. Los sobrevivientes piensan que el ejército es el responsable o de alguna manera tiene que ver con la masacre, y le van y le piden que se vaya. Están ahí, acaba de llegar a un campamento cerca de donde estaban ellos como refugiados, y entonces las mujeres que encabezaban la marcha se empiezan a gritar, se pone un poco agresiva la situación, y llega un momento en que empujan a los soldados. A mí me daba miedo porque eso no lo ves en ningún lado. O sea, tú sabes que eso no, dices. Entonces se da la foto y esa foto gana el premio Rey de España. ¿Cómo llegó hasta allá esa foto? La reunión de la agencia F hace la convocatoria y se reunieron en Argentina, y yo participé con esa foto. Mando la foto al concurso y gana el primer lugar.
Y entonces, bueno, me entregan el premio, el rey Juan Carlos. ¿Es tu primer gran premio internacional? Sí, había ganado otros en Rusia, había ganado uno en La Habana, había ganado otros premios, pero ese es el gran premio, digamos, por la importancia, por el monto y por todo el premio que es muy importante, ¿no? Y la fama que a partir de ello se enriquece. Sí, no, bueno, mira, pues, es un honor que te entreguen los reyes, ¿no? Yo soy democrático, republicano, pero uno es periodista y tienes que ir a donde hay un reconocimiento, ¿no? De quien te lo dé. Fui, me dieron el premio y qué bueno, y a la reina le encantó la foto, le gustaba la foto, yo le llevaba una de regalo a la reina Sofía. Y entonces terminó la ceremonia formal, que es muy, muy formal, claro. Y entonces ya cuando termina, pues hay un vinito ahí, y la reina se viene, se acerca, me dice, esa foto me encanta, Pedro, y ella estaba muy interesada en el tema. Entonces yo, que ya la llevaba, no la había metido porque no te dejan, pedí que no la trajeran y ahí se la di a la reina. Estaba feliz, muy interesada en el tema de Chiapas, muy interesada ella en todo el tema de México, de la cultura, ¿no? Y me dijo, vamos nosotros seguido a México, porque a mí en lo personal soy admirador, ¿no? Soy admiradora de la cultura. Y bueno, ese es un reconocimiento que pues... Conmueve profundamente, perdóname que te interrumpa, porque de veras que dejas sin palabras la narración y los testimonios. Es decir, aquí nadie se inventa, ni se cuentea. Entonces, ¿qué significa para ti en tamaño reconocimiento de esa índole, para ti decir, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Siempre seguir viendo, siempre seguir observando, siempre seguir captando, siempre, pero esencialmente sentir, Pedro. ¿Cómo sientes tú? Sí, no, yo creo que lo más importante en esto de la fotografía es sentir. O sea, que te conmuevan las cosas, que te gusten las cosas, que te duela lo que pasa o que te gusta, ¿no? Eso para un fotógrafo, eso es el alma, las cosas. Yo siempre les digo a los jóvenes que trabajan conmigo, uno se tiene que emocionar, pero te tienes que enriquecer también con la lectura, ¿no? Con el respeto a la gente, con el respeto a las culturas. A mí eso es lo que me emociona, es lo que me gusta. Visitar museos y contemplar el arte. Visitar museos, el arte, viajar, ¿no? Leer. Leer. Yo fíjate que tuve buenos mentores para la lectura. Uno de ellos, como te decía, es Carlos Ferreira. Sí. El otro fue el propio Benjamín Wong, porque me decía, tiene que leer. Sí. Se tiene que leer, lea La Alarma, Pedro, lea Lágrimas y Risas, pero lea. Lea, claro. O sea, porque la foto son ideas. Claro. Y las ideas vienen de los libros. Entonces... Es lenguaje, sí. Son lenguajes que hay que emplear, son lenguajes, que hay que conocer. Sí, pero uno tiene que enriquecerse. La poesía, yo no soy un lector de poesía, pero bueno. Pero te enternecela y sientes. Y me hace llorar. Y te enriquece, poesía, ¿no? y sales nuevo, sales estremecido de cualquier buena lectura, ¿no? Sí, o hasta aún de la mala lectura. Dices, ya no me gusta. Entonces mejoras. Se depura. Por ejemplo, Manuel Madrigal, que yo creo que te acuerdas de él, era un lector. Él había trabajado en Siempre, era muy amigo de Alberto Domingo y de Pajés y toda esa historia. Entonces Madrigal leía mucho. En aquella época los periódicos, Excelsior, los articulistas, Buen Día en la prensa. Bueno, acuérdate que había personajes, sí, Garibay y todo. Entonces a mí me enseñaron a leer desde muy chavo. Allí leía y Madrigal me decía, tiene que leer. Y luego Ferreira sí puso mucho más énfasis en eso, pero entonces uno va aprendiendo, ¿no? Claro. Pero la fotografía, para hacer fotografía, porque finalmente la cámara es el instrumento. Es como la pluma para Miguel Reyes Razo, pero tienes que enriquecer con ideas, ¿no? Y eso, yo te digo que soy afortunado, bueno, porque digamos que comencé contigo hace 50 y tantos años, y luego con estos personajes, ¿no? Que pues yo agradezco, con Rocha mismo, con Joaquín, con tanto personaje, claro, que de una o de otra manera yo me llevaba muy bien con ellos y aprendí mucho de eso. Alberto Domingo, multipaso. Bueno, Alberto Domingo sí lo conocí con Madrigal, ¿no? Personajes admirables, ¿no? A Buen Día, no digo que era mi amigo, lo conocí, lo retraté.
Entonces tuve la suerte de tener amigos, pues, importantes en esta época, pero a mí siempre me llamó la atención porque yo escuchaba mucho, aprendía mucho, viéndote a ti o viendo a Cardona reportear, o a Jaime Avilés, o a la propia Carmen, o a Granado Chapa, en fin, pienso que me enriqueció mucho los personajes con los que yo tuve la suerte de convivir, ¿no? Tú dialogabas también con tu cámara. Dialogaba con mi cámara. Y tu lenguaje tenía que estremecer y tenía, oye, qué foto, ¿ya viste esta foto? Y así como decir, qué buena nota de fulano, qué fotaza hizo Pedro Valtierra. Ir hacia la foto de estudio, había ahí en la calle de las Artes, que ahora se llama Antonio Caso, esquina con Madrid, una fotografía que se llama Semo, sí, famosísimo, y hacían blanco y negro, donde estaba Salvador Novo, Dolores del Río, la propia María Félix, los personajes de lujo de la época de los 40, 50. Ya no existe ese tipo de fotografía, ya nadie la demanda, nadie la quiere. De esa manera no, pero bueno, Semo es uno de los fotógrafos importantes de esa época, de los artistas, y sí, retrata a todos los personajes de una manera muy bien hecha, admirable, ¿no? Pero ya no hay de esto. Sí, estudios propiamente así, ¿no? Ya los estudios son, pues, ambulantes, ¿no? Llega el fotógrafo, hace tipo de retratos, pero ya no como antes, con esta parsimonia, ¿no? Con estas luces y todo, y que llegabas, y eso ya se acaba. Los actores tenían que ser muy elegantes, muy bien plantados. Tenían que ir listos. La fotografía siempre ha sido así. Es una de las características de la foto y de los estudios más. O sea, cuando tú ibas a retratarte, tenías que irte bañado, peinado, arreglado, ¿no? Y entonces así ibas y te hacían un retrato, porque era ibas a retratarte para el futuro, para tu familia, hasta para en ovalito o en tamaño miñón, que le decían para el certificado de primaria, ¿verdad? O la cartilla. O sí, los grandes. Pasaporte. O el título, que era todavía más grande la fotografía. Pero tenías que irte, cortarte el pelo, o sea, fotografiarte era una ceremonia en esos estudios. ¿No? Y era muy bonito, bueno. Claro que era muy bonito. Nadine Markova, de la que platicábamos hace un momento. También, y en el Premio Nacional de Periodismo, que yo encabecé y duré varios años como jurado, él revisaba la fotografía don Gabriel Figueroa, nada menos, ¿no? Entonces, su juicio, y por estos días este muchacho Durán de Huerta tomó una foto de un dramatismo. ¿En la UNAM? Sí, la foto del niño muerto. Cuando quiso entrar la muchedumbre al estadio, es un clásico del fútbol, y se asfixia. Y como acaba de ocurrir en estos días en el fútbol. En ese momento sufre el fotógrafo ahora que tiene que tomar tamaño duelo, esa expresión de quiero morirme yo también de aquel padre. Sí. ¿Qué ocurre? Yo creo que sí sufres, pero tienes que tomar la foto, ¿no? Sufres, pero tu oficio es retratar ese dolor, ¿no? Hay que procurar que el dolor no te duela tanto, ¿no? No te devore, no te consuma. Pero sí sufres mucho. Yo creo que, sin dramatizar, yo creo que los fotógrafos sufrimos muchas veces más que los propios dolientes, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, narras esta foto, que es una gran foto, ¿no? Que ganó el premio Gustavo Durán de Huerta. Para Excelsior, ¿no? O sea, es una gran foto, y uno como fotógrafo reconoce el valor y el temple, porque eran llantos por todos lados. Habían muerto 17 en aquel túnel, 14, no me acuerdo, ¿no? Sí. Partido de CU. Y entonces llega él, que llega tarde, o sea, va llegando, no sé si llega tarde, retrasado, sí, y le toca esa foto. Vienen ahí caminando frente a él, pero tienes que controlarte, ¿no? No digo que seamos superhombres, pero sí tienes que sentir el dolor y la foto. Y el encuadre, porque no dispara así, ¿no? Va y busca un buen encuadre, que ese es un mérito de Gustavo, ¿no? Y luego el editor, que la pone una foto portada, muy importante, que narra la historia de ese drama, ¿no? Sí, ahí está de una elocuencia bárbara. Quien la ve, pobre padre, no te compadeces. No, el padre va con una cara destrozado. Acabado.
Y de felicidad, vamos al otro lado de la vida, de la felicidad, el rostro de un niño o de una madre que acaba de tener un hijo, o un matrimonio que dura 50 años. ¿Dónde están los instantes de felicidad en la fotografía que tú has hecho? Pues mira, las Mises en 1978, bueno, hay otras, te cuento eso porque allí yo iba con Rafael Cardona del Sol, y estaba Ricardo Garibay ahí, y entonces pues habíamos varios fotógrafos que estábamos retratando las Mises, Llevé por el Sol, en fin, y en las noches nos escapábamos con las Mises para bailar. No todos los días, pero era otra época. Era otra época, porque tú podías platicar con las Mises y retratarlas y echarte unas copitas ahí con ellas, ¿no? Eso, cuando cuento eso, ahora, bueno, ya las Mises ya no son igual que antes, pero no las ves. En Acapulco sí. Hay esas cosas y bueno, pues otras, los festivales, ¿no? Aquellas jornadas de cine que había en Acapulco, aquellos que patrocinaba o impulsaba mucho el licenciado Miguel Alemán Velasco, y que venía hasta Henry Kissinger. Sí. Alguna vez tocó me tocó cubrir de eso, sí. Y eran otro tipo de cosas, más alegres, menos complicadas, ¿no? Era más activa. Hoy la vida de la Ciudad de México, por ejemplo, es tristona, es alegre, es festiva. ¿Cómo es la vida en la ciudad que tú Yo creo que contemplas? México tiene características muy particulares, porque es todo eso, es alegre, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora en las celebraciones de los partidos de fútbol, pero es muy intensa la vida en la Ciudad de México. Es admirable. Yo no es chauvinismo, pero es que la Ciudad de México en particular, cada estado, cada ciudad tiene sus propias características y maravillosas. Pero el DF es admirable, me sorprende, me gusta mucho caminar, la gente está feliz. A pesar de las circunstancias, la gente está feliz. Bueno, encuentras de todo, gente triste, y uno por eso tiene que estar caminando en la calle. Pero viajeros en el metro que siempre van adormilados, siempre van distantes, que casi no platican. ¿Qué te producen cuando los ves, Pedro Valtierra? Pienso mucho. Y yo me meto como en el pensamiento, quiero meterme con el pensamiento de ellos, y sí me dan muchas ideas de cosas que traen, ¿no? De dolores, de tristeza, otros de alegría, Necesidades, penalidades. Sí, eso es algo que se nota en las caras, ¿no? Yo disfruto mucho salir a la calle a ver a la gente, ¿no? Las fiestas, en fin, todo eso. Pero la Ciudad de México tiene estas virtudes, sin quitar, por lo menos, sin demeritar la vida de los estados, ¿no? Rica Oaxaca, también, ¿no? Claro, Puebla, Oaxaca y Jalisco con Yucatán, o sea, cada norte, Chihuahua, Zacatecas, de donde yo soy, bueno, tiene sus características particulares y admirables. Yo creo que el pueblo de México es feliz a pesar de todas las circunstancias, ¿no? Es un pueblo feliz. Es un pueblo feliz, yo lo veo feliz, ¿no? Sí, claro, ves que hay tristeza, pero siempre el chiste, la broma, la alegría, ¿no? Sale como dice en el credo de México, creo en ti, porque conjugas tu nombre con la X, que es algo que tiene de cruz y de calvario, ¿no? Entonces, creo que se sintetiza allí. Y la obra de Pedro Valtierra está en libros, está en volúmenes. En libros he publicado más o menos unos 10 libros. Hicieron 2 salas, una en Zacatecas. Yo le propuse a Amalia García hace 20 años que hiciera la fototeca, no una fototeca para mí, sino una fototeca para recuperar la historia de la fotografía, porque en Zacatecas se hizo mucha fotografía cuando la fotografía a finales del siglo XIX llega a México. Zacatecas es rico, hay dinero y los fotógrafos llegan y retratan mucho ahí. Zacatecas y otros estados, ¿no? Sí. Pero Zacatecas y esta zona del país hay mucha minera, desierta, entonces de desierto hacia San Salvador, que es sequísimo, que es San Salvador triste, al norte, hacia arriba. En San Salvador se cuecen los frijoles con Coca-Cola porque no hay agua. Yo hice algunos reportajes también sobre eso. Ahí
toda esa zona de semidesierto, sí. Coahuila, San Luis, toda esa parte de ahí, ¿no? Pero entonces mis fotos están, hay una exposición permanente en la Fototeca en Zacatecas, Ajá. donde tengo una colección también de más de 100 cámaras, y en Fresnillo, de donde yo soy, hicieron una sala con fotos, hay más o menos unas 60 fotografías, y ahí están todas mis cámaras que he usado. Ajá. En Fresnillo. Hay otro fotógrafo de Dr. Cos, que es Benjamín Chaires, que trabajó en Excelsior y ya trabaja en la universidad. Es de Dr. Cos, Sí. Zacatecas. Él es de ahí, Benjamín Chaires. Sí, sí. Bueno, de Dr. Cos hay muchos fotógrafos en Zacatecas. Hay uno ahorita en Fresnillo que ya murió, pero es un fotógrafo que trabajó muchos años y que tiene una producción muy interesante. Hacía retrato. Pero hacía retratos muy particulares, ¿no? Muy, muy especiales. Entonces, pues esa fue la idea de crear la fototeca, en primer lugar, porque ahí guardamos archivos, recuperamos archivos importantes para que son la memoria del estado de Zacatecas. Tú lo organizaste todo. Yo lo propuse la creación de la fototeca y luego hay un equipo que trabaja ahí, pero no es para mis fotos, sino para recuperar la memoria tesoro de los zacatecanos. Para que se vean. Sí, y enseñar fotografía. Ajá. Investigar, enseñar fotografía, ahí está. Entonces, pues la idea es que se vean, que se muestren los trabajos. Amalia muy amablemente aceptó. Y bueno, todos los gobiernos que han seguido han apoyado esa creación. Es muy importante, ¿no? Y en otros lados, y entonces libros bien editados. Mira, tengo libros, tengo este libro, lo hizo Random House de Nicaragua. Ese lo acabamos de sacar hace un par de años, ¿no? Ajá. Y tengo este que acaba de salir, ¿no? Que es el libro Sin miedo a la luz. Sin miedo a la luz, claro. Con textos de Ricardo Yáñez, poemas, Ajá. de Elmer Mendoza, escritor de Sinaloa, sí. Y Pedro Mellado. Pedro Mellado es un amigo reportero, maestro ahora en el ITESO en Guadalajara. Es un reportero que empezamos juntos en El Sol. Y aquí hay 163 fotografías, ¿no? Te voy a dar uno de esto, de la vida cotidiana, básicamente. Y están en las librerías, se consiguen en las buenas. Fíjate que lo hicimos Cuarto Oscuro y se agotó. Se agotó el libro. 1000 ejemplares hicimos. Entonces se agotó, lo anduve recorriendo el país presentándolo. Y bueno, tengo que es un catálogo de una exposición que se hizo en el Centro Cultural Tlatelolco, que hizo la UNAM. Sí. Es un catálogo que me hizo Sergio Raúl Arroyo, ¿no? Pues aquí vienen parte de las fotografías. Y tengo otros libros que he hecho a lo largo de estos 51 años de fotógrafo. Y hago muchas exposiciones, ¿no? Tengo esa exposición permanente tanto en Fresnillo como en Zacatecas, pero yo acabo de hacer una exposición en la universidad, dentro del marco de la Feria del Libro y la Rosa. Ahí estuvimos. Pero viene un aniversario formidable de la propia universidad, los 450 años de ella. Y creo que ahí está Néstor Martínez Cristo, que tú conociste en el 1+1. Ahí estuvo Néstor, formidable reportero y gran funcionario de la UNAM. Y ese testimonio, ¿y cobras por cada exposición? No, pues dependiendo, ¿no? Hay veces que yo tengo que poner, pero si tienen dinero, pues que pongan algo, ¿no? Sí, claro, pues es tu modus vivendi, es tu trabajo. Es mi trabajo. Y tienes que cobrar por él. Como decía Novo, ningún día sin línea, pero ninguna línea sin cobrar. Hay que trabajar, ese es el trabajo. El trabajo. La reseña. Captar la intención. Entonces requiere un estudio, ponerte a leer a Freud, tomar manchas negras para conocer y querer interpretar lo que este ser humano está pensando, en que este gesto a qué corresponde. ¿Esa es tu aspiración? Esa es mi aspiración. Y leer a Freud, y leer a los poetas, y leer a la crónica, ¿no? Las crónicas. Yo pienso que te enriquece, como te decía hace rato, ¿no? La aspiración es encontrar, captar la esencia de la persona, ¿no? Y eso es complicadísimo, ¿no? Te decía que uno sufre
haces la foto, pero no estás contento. A mí me pasa eso. Yo soy un eterno insatisfecho de mi trabajo, ¿no? Bueno, cuando me dicen, oye, qué buenas fotos, yo digo, está bien, pero yo no me la creo, ¿no? O como me decía Julio Mayo, bueno, tampoco hay que dramatizar, Claro. pero acéptalo, pero no te la creas en el fondo. Pero tampoco se puede uno morder el rebozo y decir, ay, no me sonroje Sí, usted, no. ¿no? Tienes que hay vivirlo. Digo, así como viviste el instante Sí. dramático de tomarlo, el instante Y hay que disfrutarlo, ¿no? disfrutarlo y vivirlo. Entonces... Pero sí sufres en cuanto a que no quedó bien la foto, le faltó esto, si yo hubiera hecho esto y lo otro, hubiera quedado mejor. Pero ya esas son cosas muy personales. Y el avance, las nuevas cámaras, los grandes desarrollos en materia de técnica, en materia de cámaras, te hacen añorar aquellos tiempos en que verías surgir entre el agua, entre los ácidos, entre la luz rojita o hasta en un viaje cerrar todas las ventanas del hotel para instalar ahí. Sí, lo vivimos con Claro, la cámara claro. aquella del Guay Foto, donde ponías y en rollo, donde Sí. empezaban a transmitir de esto hace 40 años, ¿no? Y llegaba la foto a tu redacción y ver cómo se iba decir, cómo es Guay Foto, por el hilo directo, ¿no? Sí, La gran claro. foto, llevabas todo para hacerlo. Llevabas En tu un cuarto, laboratorio. Sí. ¿Añoras eso? ¿Era Sí. mejor la foto? ¿Era más viva? ¿Era más intensa? ¿Qué era? Por favor. Era otra manera de hacer foto, no era mejor, era una manera diferente de hacerla. Añoro, sí. ¿Sufres? No sufres. Pero, o sea, todo esto del revelado, de llegar al cuarto, al hotel, al baño del hotel y hacer el laboratorio, Sí. revelar ahí, contar, tener todo cerrado y luego imprimir la foto. Y sombrearla, mover los dedos bajo la luz cuando estás ahí. Esa es una cosa maravillosa. Entonces, eso extrañas, eso extrañas. ¿Añoras eso? Sí. Sé que ya esos tiempos, bueno, aunque sí están volviendo, hay muchos jóvenes que están involucrando, pero yo en lo personal, la foto no la siento igual. La ves en la pantalla, está bien, la editas, pero no es lo mismo. Mira, por ejemplo, Miguel, cuando yo fui a África en el 82, trabajé en la República Árabe Saharaui haciendo un reportaje. Estuve 2 meses allá, 2 meses y medio. Traía 40 rollos en una bolsa negra que traía para todos lados. Iba al aeropuerto, porque me quedé luego un tiempo ahí. Iba al aeropuerto para tomar un avión. Ya sabes que llegabas en aquellos años. Si te revisaba, yo traía mi bolsita negra, que la traía en la mochila, entonces la sacaba y les decía a los de migración, sacaba mi credencial, soy periodista, no la pasen por los rayos X, ¿no? 2 meses traje mis 40 rollos. Imagínate, yo decía, ¿qué tal si no quedó bien tomada? O sea, entonces sufres, Claro. estás presionado. Entonces, cuando revelé el primer rollo, 2 meses después de que lo había tomado, fui al laboratorio de 1+1, a las 2 de la mañana, que no había nadie. Me llevé, compré un flor de caña, 40 rollos. Y yo no quería que me lo revelaran los laboratorios, Claro, quería sí. revelarlo yo. Tu obra total. Tú Y mismo. entonces revelo la prueba. 1. 7 minutos más los 10 minutos más el fijador, 5. Yo, imagínate cómo estaba, porque no sabes si Ansioso, salió bien claro. o no. Me lleva pifas. Entonces ya con la lucecita esta ámbar, saqué el rollo sin fijar. A ver, vi la puntita, cómo quedaba. Híjole, quedó bien. Entonces ya lo sacas, le pones baño de paro, fijador, y ya con el fijador ya puedes prender la luz. Me senté, me preparé un vasito con flor de caña, solo. Es el trago, porque después de 2 meses de traer esos rollos por todos lados, me di cuenta de que había quedado bien. Ya a las fotos como habían quedado, la calidad estética es otra cosa, pero había quedado bien, eso ya era lo bueno. Un tesoro. Entonces, añora, sí. Pero bueno, los tiempos han cambiado, ¿no? Pero hoy dice, cualquiera es reportero y cualquiera es informador y cualquiera es fotógrafo. No. No. No y no. Yo digo no. No, yo también No y digo no. que no. Tú. Yo soy reportero. Absolutamente.
gráfico o fotógrafo, entre ellos, pero soy reportero, soy la calle, ¿no? Yo sí me considero un reportero, un fotoreportero, porque así aprendimos, ¿no? Así nos enseñaron a verificar, a confirmar, Yo le ayudaba mucho a los reporteros con los que trabajaba, con Miguel Ángel, con Víctor Avilés, los apoyaba en investigar. No, ve aquello, fíjate, están haciendo aquello, está viendo lo de allá, ¿no? Hay cosas que yo tenía muy buenos camarógrafos en Televisa, por ejemplo, Tomás Navarrete o el Frijol Peña, que entra al el Frijol Peña que murió. Pobrecito, un gran duelo. Acababa de obtener el Premio Nacional de Periodismo. Había soportado una balacera de Apasco acá, ¿no? Y era un muchacho que me decía, dime qué hago, ponte a leer, porque era ayudante de camarógrafo, y con sus tíos Tomás Navarrete y otros, y era un chamaco con una voluntad y con unas ganas. Me tocó estar con él en Nicaragua, juntos. Y se fue a China con Abraham Zabludovsky, hizo un gran reportaje por allá, por 2 meses estuvieron por allá. Un muchacho, y le otorgamos el Premio Nacional de Periodismo, merecidísimo al Frijol Peña, Ricardo Peña. Y se nos muere en el helicóptero, y ese es otro drama terrible. Entonces, mira, yo sí me considero un reportero. ¿Riesgo alguna vez tu vida, alguna que has sentido? Sí, hubo mucha, sobre todo en Centroamérica, en los lugares en conflicto siempre hubo mucho. En algún momento estuvieron a punto de matarnos a 3 periodistas, uno de una revista de Estados Unidos, a Alma Guillermo Prieto, a mí. Nos pararon unos paramilitares en Nicaragua, nos tiraron en el piso, y a mí me tiraron en el piso, sí, se subieron el soldado encima y me puso la ametralladora aquí en la cabeza y me dijo, hasta aquí llegaste, mexicanito. Ajá. Y bueno, pues sí se siente muy feo. Sí. En un minuto si te acuerdas de toda tu vida, pero dije, bueno, pues ya, no, da mucho miedo, ¿no? Y es cuando te subes, que me dijo, ya súbete al carro, me subí. Como que se te va la onda, ¿eh? No creas que es así. Bueno, a mí se me va, pero ese día estaba... Y otras veces, ¿no? Un día me estuvieron balaceando en Nicaragua, un francotirador. Y entonces me aventaron, porque ya estaban disparando, me aventaron. Caí junto a un tronco, como a esta altura, y un francotirador me estuvo disparando. Entonces yo, con las cámaras allá, y además pues en la vida real no es como en las películas, de que agarras la cámara y empiezas a retratar, no. Entonces veía cómo pegaban las balas en una casa que estaba ahí, pegaban, y yo veía, pasaban, y entonces me estaban gritando los guerrilleros que en ese momento nos estaban sacando de la zona de ellos para ya ir a tomar el auto. Iba con una periodista gringa, Susan Maicelas. Yo pensaba en mi vida, pero no te muevas, ya lo ubicamos, decían. Ya estaba atardeciendo, entonces no me moví, y sí, en efecto, pues se oían ráfagas y disparos por todos lados, y yo decía, no sé qué estoy haciendo aquí. Y luego mi madre me hablaba y lloraba, vente ya, mijo, me decía. Tenía 23 años de edad, era un bebé. Pero bueno, sí es un peligro, pero pues es la calle, ¿no? Yo para justificarme decía, no, allá en México me pueden atropellar ahí cruzando un alto, ¿no? Claro. Pero es la emoción, mira. El periodismo, tú lo sabes, la satisfacción de que estamos haciendo cosas para que la gente se entere y sepa, y estamos haciendo el bien, ¿no? Yo creo que los periodistas, todos, son reporteros, ¿eh? Porque sí, hay muchos que no son reporteros, y ya sabes que ahora está de moda, pero yo sí creo que estamos trabajando para la gente, ¿no? Una manera noble de ganarse la vida, ¿no? Elevada, con arte. Sí. Qué gran síntesis nos da Pedro Valtierra. Una forma, un arte, un modo honestísimo de ganarse la vida, pero hacer bien a la humanidad. Contar cómo es, cómo somos. Me emociona, como lo estoy sintiendo, escuchar a Pedro Valtierra, porque se enorgullece la amistad, se afina el trato de un ser humano fino, delicado, consciente de sí mismo,
orgulloso de sí mismo y de pertenecer a este género humano al que retrata y adivina y eterniza en cada una de sus fotografías. Por eso le damos las gracias a Pedro Valtierra, aquí en el canal del Congreso, por esta plática tan rica, tan llena de vida, que queda fija en muchas conciencias. Muchas gracias, Pedro Valtierra. No, muchas gracias a ti.